Eskerrik asko inbitaikiatik, nau pospozik, hemen egoteatik, Zarautzen, oinatierra izan da, gainera, batez be, eta, Zarautz honi eta Zarautz herri zaintzaileari, nire eskerrik beruenak. Lo primero de todo quiero agradecer a Zarautzon y a Zarautz herri zaintzailea por haberme dado la oportunidad de invitarme, por haberme invitado y por poder compartir con vosotros una temática que es tan importante y tan especial, en la tarde de hoy. También os doy las gracias a todos los asistentes, que hay bastantes más de los que me esperaba inicialmente, y la verdad es que, pues muchas gracias. Sí que me gustaría saber cuántos de vosotros pertenecéis al ámbito asistencial. Si sois médicos, enfermeras... Vale, es para que me haga una idea. ¿Y cuántos de vosotros sois gente normal de la calle? Vale, eso es lo que más me gusta. Muy bien. Ya he dicho, pero ser guipuzcoana y estar en Zarautz para mí es algo muy significativo. Es la primera vez que vengo a Guipúzcoa a hablar sobre una temática tan relevante y una temática que me gusta tanto y que ha ocupado muchas horas de estudio en lo que es mi vida académica e investigadora. Y voy a seguir haciendo un reconocimiento, un agradecimiento de tipo más personal y más concretamente a mis padres y a mi familia, que además hoy tengo la suerte de que estén aquí. ¿Y esto por qué? Pues porque desde niña he crecido hablando sobre la muerte, con naturalidad, y viviendo con el ejemplo de casa, lo que es cuidar, y lo que es estar en contacto directo con el final de la vida. Algo que aunque es muy natural, porque al final todos enfermamos, todos morimos, todos sufrimos, son temas que generalmente se suelen tender a evitar, como si por el hecho de evitarlos pues no existieran, como si desapareciesen. Y entonces yo en ese sentido, pues he tenido la suerte de haber crecido en un contexto en el que siempre hemos hablado, hemos abordado todas estas temáticas con mucha naturalidad. Y quizá esta naturalidad que yo he vivido en el seno de mi familia, junto con mi experiencia como enfermera de intensivos, es lo que propició que terminara profundizando en este tema, y en el tema que os voy a hablar hoy, que es sobre la relación enfermera-paciente al final de la vida, o en la relación enfermera-paciente o persona que vive con una enfermedad grave o que está gravemente enferma. Bien, y finalmente también quiero hacer un último agradecimiento, y es a todas aquellas personas, que en total fueron 21 personas, a las que tuve la suerte de entrevistar a lo largo de mi tesis doctoral y que pues tuvieron esa yo diría generosidad por compartir sus vivencias conmigo. Bien, todo esto se enmarca ¿en qué? Se enmarca en el Día Mundial de Hospicios o de Cuidados Paliativos, y de los cuidados paliativos, que como bien ha dicho Iñaki, se celebra este próximo 8 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que se celebra en este día? Pues se celebran distintos actos, y no solamente aquí, sino se celebran distintos actos en todo el mundo, que van orientados y que van dirigidos a promover, a difundir y apoyar el desarrollo de los cuidados paliativos. Y en este contexto nos podemos preguntar por qué es necesario celebrar un día de estos. Pues es necesario celebrar porque son una de las principales necesidades no cubiertas en todo el mundo. Solo el 12% de los casi 60 millones de adultos y de niños que necesitan cuidados paliativos los reciben. Unos 18 millones de personas mueren cada año con dolor y sufrimiento debido a la falta de acceso. Y gran parte del problema radica en el desconocimiento de lo que implica realmente lo que es el enfoque paliativo, incluida la atención domiciliaria, que también se suele hacer y que es muy necesaria, y de por qué son importantes. Este año el foco en qué se centra. Está puesto
en el reconocimiento de que la experiencia con el dolor y la necesidad de sanar nos unen a todas las personas del mundo. Y tenemos que tener en cuenta que estamos, ¿no?, saliendo de lo que es la pandemia por la COVID-19, ¿no?, en la que han muerto más de 6 millones de personas a nivel mundial. Y como todos sabéis, y no es nada nuevo, esto ha generado, ¿no?, una enorme tensión en los sistemas de salud y un dolor y un sufrimiento sin precedentes, ¿no?, a nivel mundial. Para todos, para los pacientes, para sus familiares, para los profesionales de la salud, ¿sí? Claro, y a todo esto, ¿qué es lo que se le suma? Bueno, pues todos los conflictos, ¿no?, que estamos viviendo hoy en día. Conflictos, desastres naturales, catástrofes, ¿no?, que lo que hacen o lo que están propiciando o que dan lugar a que haya millones de personas, ¿no?, de cuidadores, que están sufriendo la muerte de sus seres queridos y que experimentan un aislamiento social, ¿no?, y que están perdiendo también todos sus bienes. Entonces, ante todo lo que acabo de mencionar, ¿no?, quizá son los efectos devastadores que han tenido la COVID-19 lo que hemos vivido todos en primera persona. Quizá todos estos conflictos, aunque los veamos en la televisión, nos quedan un poco más de lejos, ¿no? O sea, no los hemos vivido quizá tan de cerca o en primera persona. Y todo esto es porque hubo mucha gente que murió mal, ¿sí?, con un sufrimiento para ellos, para sus familiares, por supuesto para los profesionales de la salud, ¿vale? Y ya que la forma en la que morimos y en la que vivimos, ¿no?, estos últimos días condicionan el duelo posterior, ¿no?, de nuestros familiares. Entonces, ante esta realidad, ¿no?, se trata de reconocer que la muerte, el morir y el duelo son inseparables y que las mejores prácticas de los cuidados paliativos incluyen el apoyo al dolor y al duelo. Y todo esto está estrechamente relacionado con la temática de hoy, con la relación enfermera-paciente en el contexto del cuidado paliativo. Porque un cuidado paliativo de calidad implica una relación de cuidado entre el profesional de la salud y la persona que está enferma, ¿no?, o el paciente. Y en concreto lo que yo os voy a hablar hoy es de la relación enfermera-paciente, ¿vale?, que vive con una enfermedad grave. Entonces, teniendo este título, ¿no?, teniendo este título, ¿qué es lo que cabría esperar? Bueno, pues perteneciendo hoy en día más al ámbito académico, investigador, ¿no?, abordarse esta temática más bien de una perspectiva teórica. Pero, sin embargo, en consonancia, ¿no?, con lo que se pretende hoy, voy a compartir historias. Voy a compartir historias que no sé si os arrancarán alguna sonrisa, no sé si os emocionarán algo, pero lo que sí que espero es que os hagan reflexionar. Entonces vamos a empezar haciendo un ejercicio reflexivo, como si estuviéramos en clase. Vamos a hacer un ejercicio reflexivo y lo que me gustaría es que os pusierais todos en el contexto de que tenéis una enfermedad grave, ¿vale?, en la que tenéis, bueno, pues amenazada vuestra existencia, vuestra vida, ¿no?, y que penséis en cómo os gustaría que os cuidaran a vosotros. Si os costara este ejercicio, yo creo que todos, o casi todos, me atrevo a decir, ¿no?, que hemos cuidado en algún momento a alguien, a nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, incluso hijos, ¿no? Y podemos hacer el ejercicio de pensar de cómo nos gustaría que les cuidaran a ellos. Bien, una vez hecho este ejercicio reflexivo, vamos a pasar a centrarnos en la vivencia de las personas que han tenido la oportunidad de haber mantenido una relación de cuidado con las enfermeras, ¿vale? Personas, ¿no?, que estaban gravemente enfermas. Y vamos a ver qué aspectos son esenciales para estas personas. Y es esto precisamente lo que voy a exponer hoy. ¿Qué es lo que es importante para ellos? No para mí como enfermera, sino para ellos, para los pacientes a los que estamos cuidando y con los que tenemos la oportunidad de establecer una relación un poco más profunda, un poco más significativa. ¿Por qué?
Porque esta relación un poco más profunda, un poco más significativa, no se da con todas las personas, ni se da en todas las circunstancias. Pero al final de la vida tiene una relevancia, tiene una importancia mucho más grande. Para que os hagáis cargo, ¿no?, de la gravedad o la situación en la que se encontraban estas personas, bueno, yo tuve la suerte y tuve el privilegio de entrevistar a 21 personas, ¿vale? Puedo deciros que uno de los pacientes falleció a los 9 días de haberla entrevistado, otro a los 12 y otro a los 13, otro a los 38 días y luego a partir de ahí ya empezamos con los meses. Pero os podéis hacer cargo, ¿no?, mediante estos datos de en qué situación se encontraban estas personas. Otro de los requisitos, ¿no?, para que pudieran participar en el estudio, para que yo pudiera entrar a preguntarles sobre su vivencia, sobre cómo estaban viviendo esa relación con las enfermeras, era que hubieran mantenido una relación un poco más significativa, un poquito más profunda, ¿sí?, en la que hubieran podido abrirse un poco y ser más conocidos, ¿no?, y también conocer a las enfermeras. Y también que conociesen cuál era el diagnóstico y cuál era el pronóstico de su enfermedad, ¿sí? Y por supuesto que quisieran participar. Desde ahora sí que voy a pasar, ¿no?, a través de cuáles son los relatos, ¿no?, cuáles son las vivencias que compartieron conmigo, a abordar algunos de esos aspectos. Y vamos a empezar con lo que contaba Mercedes. Y Mercedes decía: te voy a contar una experiencia que tuve la primera vez que me ingresaron por una oclusión intestinal en un hospital. Estuve ingresada 6 días y cada vez que les decía a las enfermeras me encuentro mal, me respondían: ¿qué quieres que hagamos? Y aunque yo les insistiera diciéndoles: soy una paciente oncológica, tengo tales problemas, muchas veces no llamaban a ningún médico. No sabían qué hacer, no me daban ni me ponían nada. Fue un auténtico desastre. Aquí, en cambio, es totalmente diferente. No tengo más que abrir la boca y ya me atienden, y además con seguridad, haciéndome que me sienta también segura. Saben lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar. Saben la medicación que me tienen que dar, si tiene que venir el médico, si no es necesario que venga, y nunca las veo alteradas en absoluto. A mí eso me da mucha tranquilidad. ¿Qué decía otra paciente, Elizabeth? Todos son nombres ficticios y, a ser posible, de familiares míos. Yo es que las veo muy competentes porque me solucionan absolutamente todo. Veo que sencillamente saben actuar ante cualquier circunstancia que se les presente. Y luego, lo bien que hacen las cosas. Las veo preparadas para la labor que tienen que realizar y con independencia. No sé cómo expresarlo, pero lo que veo es que toman la decisión acertada en el momento oportuno, ¿no? Entonces aquí nos podríamos preguntar, bueno, ¿saben hacer y saben actuar las enfermeras, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que no hay indiferencia, ¿no? Los pacientes lo que valoran es que no hay indiferencia por parte del profesional, que no se desentienden sobre las necesidades que puedan tener, que no son pasivos, que, sin embargo, son sensibles, son resolutivas y son diligentes. ¿Para qué? Para responder a todo tipo de necesidades, ¿no?, incluidas las espirituales, que puedan presentar los pacientes en esa situación. Claro, en el fondo es ese saber actuar de la forma adecuada, ¿no? Tomar la decisión acertada en el momento oportuno. Y eso es lo que es fundamental para estas personas. Es fundamental para todos realmente, pero ya si nos centramos, ¿no?, en un contexto en el que la persona está gravemente enferma, en el que tiene una serie de necesidades, ¿no?, que son pues más relevantes, por así decirlo, por el gran estado de vulnerabilidad en la que se encuentra, bueno, pues todo esto cobra todavía una mayor importancia. Entonces, ¿a esto qué título le podríamos poner? ¿Qué titular le podríamos poner? Bueno, pues los pacientes lo que valoran en el fondo es ser cuidados de una forma competente. Es decir, tener profesionales competentes, que sean profesionales, ¿no?, que sepan lo que tienen que hacer en cada momento. Vamos con otro aspecto. Y vamos con Antonio.
Antonio falleció a los 9 días de haberle entrevistado, para que os hagáis una idea. Entonces Antonio decía, cuando uno está enfermo, empiezan los problemas, con las deposiciones, con el pipí y ya con los pañales. Madre mía, lo que he llorado, muchísimo. Con lo que a mí me solía molestar que me hiciesen algo. Cuando me tenían que limpiar o cambiar, me sentía mal. Muy mal no, peor. Ahora ya la cosa ha cambiado. Entonces este paciente, ¿qué es lo que está diciendo? Algo que es muy difícil de asumir, ¿no? en nuestro día a día. El estado de gran necesidad que podemos llegar a tener y la dependencia en la que, ¿no?, nos podemos encontrar. Entonces, ¿por qué? Por esa condición física y psíquica, ¿no?, que tienen. Entonces, por ese estado de gran vulnerabilidad en el que, en el fondo, se queda expuesto a su ser más íntimo, ¿no?, su ser más personal. Vamos a ver qué es lo que seguía diciendo. ¿Sabes cómo me responden las enfermeras? Antonio, calla, por favor, calla, que esto no es un problema, que lo hacemos nosotras. Encantadoras. Lo que quieren es que yo me olvide de que ha habido un problema, que se me ha escapado el pipí o mis necesidades. Son dignas de alabanza. Porque claro, en esos momentos me suelo sentir muy mal, pero llega un momento en el que pienso, bueno, ¿y ahora qué hago? Si no puedo hacer otra cosa sino aceptar lo que estas criaturas me están haciendo porque yo no puedo. Es muy duro, yo no se lo deseo a nadie, porque esto es inimaginable. Y me ha tocado. Entonces, las enfermeras, al menos, me han ayudado a quitarle un poco de importancia a esta situación y tomarla con un poco más de normalidad. Porque además no tienen ningún escrúpulo ni nada. ¿Que hay que limpiar eso? Responden, pues claro, que tienes el pañal mojado, te traen otro y te lo cambian enseguida. O sea, todo lo que te digo es poco con relación a lo que hacen. Entonces, ¿qué es importante para estos pacientes, ¿no? Nos podemos preguntar. El trato cariñoso, el trato natural, el trato sencillo. El que le ayuden a ver con normalidad, ¿no? Sin banalizar a la vez, ¿no? Sin restarle importancia. Eso que les está originando tanto sufrimiento y tanto dolor. Además, ¿no?, las enfermeras, mediante ese trato, mediante esa forma de hacer las cosas, lo que hacen es paliar en cierta medida ese sufrimiento. El que las enfermeras, ¿no?, le resten importancia a lo que les puede suponer a ellos es fundamental. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, no se sientan avergonzados, ¿no? Para que no se sientan apurados. Porque en el fondo todo esto requiere un cierto ejercicio de humildad, porque ¿a quién le gusta ser dependiente, ¿no?, de los demás para cosas tan básicas como puede ser la higiene, ¿no?, personal? Pero aquí lo que cobra importancia es, ¿no?, ese papel que puede tener la enfermera a ayudarle al paciente a integrar, ¿no?, todas estas necesidades que puede tener de una forma natural, ¿no?, en esa situación de dependencia, sin violentar ese núcleo, ¿no?, de su persona, sin violentar su sentido de dignidad, cómo se siente, y sin experimentar el rechazo de las propias profesionales porque tengan, ¿no?, que limpiarle, asearle, cambiarle el pañal o lo que sea. Entonces, bueno, pues a esto le podríamos poner, ¿no?, como título lo importante que puede ser, ¿no?, para estas personas el que las enfermeras cuiden de su cuerpo con naturalidad. Muy unido con lo que acabamos de ver, ¿no?, que comentaba este paciente, vamos con otro aspecto también muy relacionado con lo que es el cuidado del cuerpo. Y vamos a ver qué es lo que seguía diciendo Elizabeth. Veo que respetan mi intimidad y que valoran mi pudor. Y estas cosas yo las valoro mucho. Siento que no soy, una vaca en el matadero. Y eso es muy importante para mí, porque parece que hoy en día todo vale. Y como parece que todo vale, pues fíjate aquí, todavía estaría más justificado porque es necesario para una cosa o para otra. Entonces, el que yo vea que las enfermeras no actúan así, que vea el gran respeto con el que tratan mi cuerpo, no haciéndome sentir una masa de carne, ¿tú sabes lo que es eso?
Eso yo lo agradezco muchísimo, porque yo tengo un espíritu. Entonces veo que para ellas no todo vale. Veo que para ellas no es lo mismo que me dejen en la cama desnuda o cubierta y que además lo hacen con el debido respeto. Entonces, bueno, aquí entramos en el mundo del hecho de que haya personas que son más pudorosas, otras que sean menos, ¿no? Pero bueno, aquellas personas que sean más pudorosas, ¿no? Y que se les trate acorde a lo que ellas quieren, ¿no? Es importante. Entonces, en el fondo, pues, ¿qué es importante para ellos? Que sientan que tienen una interioridad, que tienen una intimidad, que tienen unos valores, que tienen unas creencias y que las enfermeras actúen acorde a ellas, ¿no? Y que no se sientan cosificados, ¿no? Como una mata en el matadero, como un trozo de carne, ¿no? Es un ejemplo muy visual. Yo que doy una asignatura en cuarto de enfermería que se llama la relación enfermera-paciente al final de la vida. El primer día de clase les pongo un chuletón y no me lo llevo a clase, pues, porque no, pero ganas me dan, ¿no? Entonces les pongo un chuletón, ¿no? Y muchas veces les digo, a ver, vosotros, ¿a quién vais a estar cuidando? ¿A un trozo de carne, este chuletón, o a una persona? ¿No? Entonces esto es a veces una reflexión, ¿no? que nos falta hacer. Entonces sería, ¿no? El titular, cuidar a la persona o cuidar, ¿no? de su cuerpo con respeto. Vamos con otro aspecto que es fundamental, ¿no? para estos pacientes. Había muchos, pero he intentado, ¿no? extraer como los que me parecía que podían ser más relevantes o más importantes, ¿no? para el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que decía Begoña? A esta paciente le puse mi nombre. Era una paciente muy especial para mí, por eso le puse mi nombre. Era una paciente que tenía una traqueotomía. Y mantuve con ella como 5 encuentros, ¿no? porque no podía hablar. Y entonces las entrevistas, ¿no? esas conversaciones que yo mantenía con los pacientes, fueron, en este caso, de forma escrita. Y me pareció muy importante tener un poco, ¿no? cuál era su visión, porque muchas veces cuando no podemos hablar, ¿no? nos fijamos en muchos aspectos y nos fijamos más en determinados detalles, ¿no? Y ahí veía, ¿no? que me podía perder, ¿no? muchos matices, muchos detalles que podían ser verdaderamente importantes. Entonces, vamos a ver qué es lo que decía ella. Algunas enfermeras incluso hacen de psicólogas cuando me pongo a llorar y no lo hacen nada mal. Es que últimamente lloro porque me siento muy débil e impotente. Y la enfermera, mientras me aprieta la mano y me acaricia la cara, con lo que yo me suelo sentir muy bien, me suele recordar que estoy así por la infección, que tan solo llevo tomando los antibióticos una semana y que por hacer muy poco tiempo sigo teniendo problemas respiratorios. El día pasado, por ejemplo, que me sentía especialmente triste, le dije que yo ya no era una persona, que era como un vegetal. Entonces ella me respondió, Begoña, sigues siendo una persona aunque estés enferma. Eres fuerte, no pierdas la esperanza y verás cómo pasito a pasito saldrás adelante. Es un cuestionamiento, y es un cuestionamiento que se hace el propio paciente, ¿no? de su propio sentido de ser persona. Entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿no? Que este estado de fragilidad que pueden tener, ¿no? estas personas que están gravemente enfermas, de vulnerabilidad, acrecienta aún más su vulnerabilidad, tanto física como la moral. Y incluso hay momentos en los que pierden el sentido y el significado de su propia persona y de su vida. Vamos a seguir con lo que decía esta paciente. A una enfermera le dije que quería morirme. Cuando se lo dije, no intentó hacerme cambiar de opinión. Se remitió a escucharme y a decirme que me comprendía. Para mí fue suficiente. Sí, en aquel instante me sentí liberada, me sentí bien por poder compartir ese pensamiento que me invadía con alguien, porque a mi madre eso no se lo puedo decir. Entonces, esta misma paciente no sabía lo que pudo propiciar que le contara a esa enfermera en esos momentos, ¿no? el hecho de que en esos momentos se quería morir. No sabía muy bien, porque la enfermera le había hecho una serie de cuidados, ¿no? y le preguntó a ver si se encontraba algo mejor. Entonces ahí se dio algo, ¿no? para que ella, bueno, pues encontrara en esos momentos la
el momento, valga la redundancia, ¿no?, de poder compartir, ¿no?, esa frase, ¿no?, tan reveladora. Entonces, como he dicho antes, se puede cuestionar la propia existencia, ¿no?, el paciente y el sentido de ella. Pero ¿qué es lo que pasa en esta situación, ¿no? Que las enfermeras no rehuyen de esto que le están contando lo que le está contando la paciente, ¿no? No evita esa conversación, no la ignora, ¿no? Sin embargo, en este caso, porque era así, ¿no?, y porque la situación de la paciente era esa, lo que hace la enfermera es resituarla un poco, ¿no? Y le da la esperanza y acrecienta su fortaleza interior, ¿no? ¿Por qué? Porque su situación médica eso lo permitía hacer en esos momentos, ¿no? Entonces también hay que contextualizar un poco en qué situación se encuentra esta paciente, ¿eh? Entonces, reconoce cuál es el valor intrínseco de la paciente como persona, ¿sí? Y la dignidad, su dignidad a pesar de estar gravemente enferma. Entonces, estos pacientes muchas veces necesitan diálogo, necesitan ser escuchados, ¿no? Y no es sencillo escuchar un te quiero morir, un me quiero morir. Entonces, los profesionales estamos preparados para escuchar este tipo de cuestiones, un me quiero morir, ¿no? Para hacer una escucha comprensiva, sin juicios, ¿no?, sin intentar hacerle cambiar de opinión al paciente, ¿no?, con vehemencia, sin hacer juicios, ¿no?, como acabo de decir. Entonces, permitiéndole, ¿no?, que florezcan, que afloren esas inquietudes que puede tener el paciente, con ese respeto a la libertad, ¿no?, de poder manifestarse. Bueno, pues todo eso es lo que hace que esta paciente se sienta escuchada y se sienta reconfortada. Entonces, ¿a esto cómo qué titular le podríamos poner, ¿no? Porque hoy he decidido sacar una serie de titulares, ¿no?, que nos hagan a nosotros, ¿no?, pensar de qué cosas son importantes para estos pacientes. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos, ¿no? El sentirse cuidados anímica y emocionalmente. Esto es muy importante. Vamos con otro tema, que es el del tiempo y la escucha. Entonces, vamos con Antonio, o seguimos con Antonio. Antonio es el paciente que falleció a los 9 días y luego os voy a poner otro fragmento también muy revelador, ¿no?, con otro aspecto también muy significativo. Entonces él decía, otra cosa que necesito es hablar, que les pueda contar todo y que me cuenten ellas también un poco de todo. Es decir, que me dejen hablar lo que yo llevo dentro, porque también tengo mis problemas como todas las personas. Entonces, si las enfermeras me dejan hablar, empiezo a contarlos y ellas hacen de consejeras. Pero para poder contarles todo lo que me afecta, necesito haber estado un tiempo con ellas para poderme sentir así, relajado a la hora de hablar, como si fueran unas amigas, viendo que les he llegado y que ellas me han llegado a mí, de forma que sientan, ¿me entienden? Perfectamente, porque fíjate el problema que tengo. Todo eso es lo que hace que poco a poco me haya podido ir desahogando sobre mis asuntos familiares con ellas. Y ese desahogo me ha ayudado muchísimo con mi enfermedad. Porque al final, los enfermos necesitamos nuestro tiempo, necesitamos hablar mucho, que se vuelquen con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitan, ¿no?, estos pacientes dentro de ese contexto, ¿no?, de relación enfermera-paciente? Bueno, pues el que se les deje hablar, que se sientan escuchados, ¿no?, y el pasar también un determinado tiempo con ellos, porque si no se pasa algo de tiempo con ellos, todo esto no se va a poder dar. Entonces, que se les permita sentirse relajados, que se desarrolle, ¿no?, una relación de confianza estrecha, que se sientan comprendidos, ¿no? Y todo esto va a ser una ayuda para que se mitigue, ¿no?, ese sufrimiento que suelen tener muchas veces. Claro, esto contrasta con la experiencia de otros pacientes, ¿no?, que pueden considerar que las enfermeras no pueden estar escuchándoles, ¿no? Y esto es así, hay muchos pacientes que pueden pensar, no, es que la enfermera no puede estar aquí escuchándome 80 horas, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una reflexión que habría que hacer. Si son necesarias 80 horas, si no, cómo entramos en la habitación de los pacientes, qué es lo que hacemos y luego todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que tenemos que hacer, ¿sí? Bien, vamos ahora con otra paciente. Con esta enfermera tuve una conversación que no la había tenido con nadie, ni siquiera con mi marido. De lo más íntima,
Hablé sobre mi vida, sobre la muerte, y eso que yo no soy capaz de hablar de esos temas con nadie, porque me parece que son cosas demasiado íntimas y delicadas. Pero llegué a hablar con ella, hasta sobre cómo quería que fueran mis últimos momentos y todo. Después, hasta yo misma me sorprendí. Me dije, ¿cómo has sido capaz? De hecho, ahora todavía me pregunto, ¿cómo fui yo capaz de hablar de estas cosas? Que no me sale comentarlas con nadie. Sí, es verdad, porque ni mi marido ni los demás de la familia quieren hablar de estos temas, no les gustan. Pero yo pensé, este tema hay que hablarlo. Sí, hay que hablarlo porque es de la mayor importancia. Porque después te vas y nadie sabe lo que tú querías. Y yo quiero que sepan lo que yo deseo sobre esos temas. Hombre, después me quedé un poco afectada, porque Dios mío, cómo se avecinan las cosas. Pero después me dije, me ha servido mucho el hablar de todo esto con ella. Además, estaba mi marido. Estábamos los tres, que vamos, yo pensaba que delante de mi marido no me atrevería nunca, por no hacerlo padecer. Pero la verdad es que me sentí muy bien, muy a gusto, después de abrirme de esa forma. Yo creo que lo que le dije a esta mujer no se lo hubiera dicho ni a mi madre para no hacerla sufrir y no verla llorar. Bueno, ¿qué titular le podríamos poner, ¿no? a este fragmento, a esta vivencia, ¿no? de esta paciente? Bueno, pues en el fondo se siente salvada, ¿no? ante una cierta soledad obligada, ¿no? Entonces a veces estamos en soledad porque nosotros elegimos, ¿no? esa soledad de una forma libre. Y hay otras veces que nos vemos, ¿no? solos o en soledad, y en una soledad obligada. Una soledad obligada porque las personas que nos rodean no quieren hablar de estos temas, los quieren evitar, ¿no? Entonces, en el fondo, esta mujer lo que necesita es hablar de sus últimas voluntades y sobre la muerte, ¿no? Y, bueno, pues ahí, ¿no? también los profesionales de la salud, ¿no? en este caso las enfermeras, también podemos jugar un papel muy, muy importante, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para evitar ese sufrimiento existencial que pueden tener, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues poco a poco, con confianza, con delicadeza, siguiendo el ritmo del paciente y respetando la libertad del paciente, por supuesto, ¿no? No se puede imponerle a nadie que hable sobre determinados temas, pero la cuestión es que se abra esa posibilidad, ¿no? por si el paciente realmente quiere y desea poder hablar de todo ello. No es el estar ahí al final. Vamos con otro paciente. Me parece que las enfermeras se interesan un poquito por mi vida, por cómo estoy yo, por cómo está mi familia, por todo. Por eso yo no me siento en absoluto un número. Puedo empezar desde los detalles más tontos, porque, por ejemplo, mi marido, que casi tiene 80 años, cuando se queda a pasar la noche, no puede dormir como los jóvenes en la cama del sofá-cama. Como tiene urgencia urinaria, tiene que ir rápido al baño, y entonces se tumba en ese otro sillón y pasa ahí la noche. Esto es porque en la cama se queda muy baja y no tiene fuerzas para levantarse él solo, ya que necesita poder agarrarse a algo para ponerse de pie. Como veis, ¿no? está toda la explicación, ¿no? que va dando la paciente. Hay una enfermera que nos dijo que se iba a empezar a enterar cuando le suele tocar a mi marido pasar la noche conmigo para que pudiera traerle otro sofá. Entonces yo le dije, no hace falta, porque como se van turnando continuamente, no es más que una noche de vez en cuando la que le toca a mi marido. Ella me respondió que no, porque el día que le toque se quedará fatal pasando ahí la noche. O sea, nos tratan como personas, no como un número, y además con mucho empeño. Esto, junto a todo lo demás, hace que me sienta una persona cuidada, y no solo yo, sino mi familia también, porque a ellos también les dicen, te voy a traer otra sábana, coge otra almohada. Entonces, a ellos también los cuidan, porque podrían decir, a los enfermos sí, pero que a los demás allá les den. Pero no es así. Y que esto sea de este modo me hace sentirme más a gusto, porque veo que se interesan no solo por mí, sino que también lo hacen por los míos. Y eso me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué titular le podríamos poner a esto? Bueno, pues cuidar de lo que le importa al paciente.
Y generalmente, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? Nuestra familia, ¿no? Entonces, no solamente para ellos es importante que les cuidemos a ellos, sino que también, ¿no?, les cuidemos a sus familiares, que nos interesemos por ellos, que nos preocupemos. Esta paciente además, ¿no?, tenía una situación muy dura porque en el mismo momento en el que estaba ella ingresada, ¿no?, también estaba una hija suya recién diagnosticada con un cáncer en otra ciudad y en otro hospital. De su hija, que se había cogido, ¿no?, una excedencia, un permiso para poder cuidar de su madre, resulta que estaba ingresada en ese mismo momento en otro hospital y en otra ciudad, ¿no?, con esa impotencia además de no poder cuidar de su madre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valoraba esta paciente también mucho? Bueno, pues que las enfermeras se preocuparan también por cuál era el estado de su hija y que le preguntaran, ¿no? Voy a mirar el reloj, porque a veces lo que nos pasa es que como consideramos que todo lo que tenemos que decir es muy importante, luego nos pasamos de tiempo y tiene que haber preguntas para que luego haya un coloquio, ¿eh? Entonces, bueno, pues es esa, ¿no?, la reflexión que podríamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que es significativo en nuestras vidas, ¿no? Y ahí es importante que las enfermeras, ¿no?, teniendo esto en cuenta, sondeemos lo que les preocupa a los pacientes, ¿no? Y esto es en el fondo lo que, bueno, pues hacen. Vamos otra vez con Antonio. Os he traído muchas veces a Antonio, a este paciente, porque realmente, ¿no?, fue una entrevista muy potente la que tuve con él. De hecho, inicialmente no quiso participar en el estudio porque estaba cansado de participar en tantos ensayos clínicos, y cuando me vio a mí allí aparecer con una bata y con una hoja de información y con un consentimiento informado, ¿no?, y pidiéndole, ¿no?, si quería participar en el estudio, me dijo que no, que estaba cansado de tanto ensayo clínico. Lógico. Y entonces yo le dije, no, esto no es un ensayo clínico, esto solamente me gustaría, ¿no?, tener una conversación con usted y saber cómo le están cuidando a las enfermeras. Y entonces, bueno, pues ya está, le dejé la hoja de información y me marché, le saludé, ¿no?, y ya está. Y lo que menos me imaginaba era que al cabo de unas horas me fueran a llamar sus hijos para decirme que quería participar en el estudio. Y entonces, bueno, pues tuve una conversación muy interesante y muy emocionante con él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía Antonio? Yo lo que necesito es mucho amor, muchísimo. Por ejemplo, si una enfermera me dijera, buenas, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Pero qué sábanas tan sucias? ¿Qué ha pasado hoy por aquí? O me respondiera una petición mía, no, de eso nada. Yo notaría que no me estaría tratando con ese amor que necesito. Porque para mí el amor es fundamental. Es que no sé expresar lo que es ese amor, pero la verdad es que noto, gracias a Dios, que me hablan y tratan con mucho amor. Me pedías un ejemplo, ¿verdad? Bien, pues yo siento que en los momentos en que me encuentro más bajo de ánimo y me ven triste, ellas están conmigo, animándome hasta sacarme de mi pozo. Yo ahí sí que siento su amor. Entonces, ¿con qué nos encontramos aquí? Que tal vez esta sea una de las necesidades más importantes, más capitales, ¿no?, que presentan, ¿no?, estos pacientes, estas personas, el sentirse queridos, ¿no?, como personas. Sentirse queridos como personas, que por otro lado es una de las necesidades humanas básicas que tenemos todos. Todos necesitamos sentirnos queridos, ¿no?, que es inherente a nosotros, a todos los seres humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esta situación, ¿no?, de una gran vulnerabilidad, hace que no solamente, ¿no?, estas personas tengan más minada esa dimensión física, ¿no?, ese cuerpo, sino que además también tengan muy minada también esa dimensión más emocional. Y eso hace, ¿no?, que aumente todavía más la necesidad, ¿no?, de preservar ese sentido de dignidad, ¿no?, y de sentirse sujeto amable, es decir, de que digno de ser amado, ¿no?, o sea, de que haya alguien, ¿no?, gente que le quiera. En este caso, los profesionales de la salud, ¿por qué no? Entonces, esto es lo que decía otra paciente. Vamos a ver, yo aquí no me siento un número. Es como si fuese la única persona a la que tienen que cuidar. No es como si dijeran,
Vale, un paciente más, ya lo hemos hecho, fuera, otro, el siguiente. Sino que me siento un poco única en el sentido de que me dedican todo el tiempo necesario, con la atención necesaria, ya sea de noche o por la mañana. Y sentir eso para mí es muy importante, muy de valorar. Me siento persona. Es más, me siento una persona valorada dentro de mi situación de enfermedad terminal. Me siento acompañada, ayudada en todo. Vaya, una persona total, completa. Fíjate que si quiero ir al oratorio o cualquier otra cosa que quiera hacer, las enfermeras se preocupan de decir, vamos a buscar una silla, una bala de oxígeno, vamos a hacer... Con esos detalles me siento hasta alguien importante, porque veo que me valoran aunque mi situación sea dura y difícil. Y sentirme así, valorada como una persona en estos momentos, para mí es muy importante. Bueno, pues aquí ¿qué es lo que se ve? No se ve que el mero cumplimiento de tareas más mecánicas, de intervenciones, ¿no? Se ve una preocupación, un cuidado holístico de la persona, ¿no? ¿Por qué necesidades presenta? En su globalidad, en su conjunto. Incluso se siente querida, se siente valorada, ¿no? A pesar de que su situación sea dura y difícil, a pesar de que esté gravemente enferma, ¿no? Entonces es este el titular, ¿no?, que podríamos ponerle a estas citas de estos pacientes. Vamos con otra más. ¿Qué es lo que pasa? Que la relación puede transformar la vivencia del paciente. Y esto es interesante, es muy interesante. Entonces, ¿qué nos decía Elizabeth? Bueno, pues decía, es que la relación con la enfermera es importantísima, es vital, porque la relación con un médico, aunque es muy importante, es una relación que la tienes de forma puntual, cuando la tienes o en una consulta. Pero la relación con la enfermera es una relación diaria cuando estás en el hospital y de muchas veces al día. No es solo un momento y fuera. Entonces, la actitud de la enfermera ante el paciente a mí me parece que es fundamental. Fundamental para que el tiempo no sea tan terrible como es, porque verdaderamente te hacen llevar la estancia y la situación de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues que esa relación con las enfermeras no es un acontecer puntual, no es un momento puntual, ¿no?, sino que es una relación que se va dando, ¿no? Son distintos encuentros a lo largo de los distintos turnos, y si son personas que están hospitalizadas, pues pueden estar hospitalizadas durante días, semanas, incluso a veces algún mes que otro, ¿no? Entonces le dan mucho valor, ¿no?, a esta relación los pacientes. Y en todo esto la actitud que tienen las enfermeras es muy importante. Y esto es lo que puede hacer y puede marcar la experiencia del paciente de una forma muy significativa, ¿no? De forma que la persona pueda vivir, ¿no?, ese ingreso hospitalario de una forma deplorable, ¿no?, o con una calidad significativamente mayor, ¿sí? Y también que pueda influir sobre la percepción, incluso sobre la valoración que puedo hacer del tiempo, ¿no?, que está ingresado. Entonces, esto es lo que decía otra paciente, María. Hay veces que hasta te olvidas de la enfermedad que tienes. De verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que te olvidas totalmente. Digo, tengo dolores, pero como vengo aquí, me lo calman y luego estoy hablando con ellas, con ese trato suyo, hay veces que me olvido de la enfermedad que tengo. Mira, cuando me llaman mi marido y mis hijas por teléfono, me suelen decir que siga así, con este humor, porque les hago bromas o les cuento cosas que me pasan con las enfermeras. Entonces ellos se alegran de verme así, porque no me ven que estoy apagada y triste, me ven contenta, animada, y eso a ellos les ayuda mucho, porque también ellos lo pasan mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces los pacientes están solos, y esta relación, ¿no?, con las enfermeras les ayuda a mantener el buen humor, el ánimo, a disfrutar de las pequeñas cosas, a sobrellevar los distintos tratamientos que muchas veces son muy, muy duros, ¿sí? Y también a la vez son una ayuda para la familia, sobre todo cuando no puede estar con ellos. Entonces, en este sentido, vuelvo a decir, la actitud es fundamental, ¿no? Incluso algunos dicen que pueden hasta estar felices, ¿no? ¿Quién podría decir, ¿no?, quién podría imaginarse que puede estar feliz estando ingresado en un hospital, ¿no?, en esta situación? Bueno, pues algunos de ellos hasta pueden llegar hasta, dentro de todo esto, hasta tener cierto grado de felicidad, ¿no?
porque su situación se hace mucho más llevadera. Entonces, una vez visto esto, ¿no?, he dejado muchísimos aspectos, ¿no?, sin tocar, pero sí que he traído como algunos, ¿no?, de lo que es importante. Ahora vuelvo a sacar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me cuidaran a mí? ¿Alguna de las cosas que habéis pensado, ¿no?, inicialmente ha salido? ¿Lo han dicho los pacientes? Una de las entrevistadas ha dicho que no se sentía como persona, que se veía como una vaca. ¿No hay un final digno para estos? No, no decía eso. Decía que no se sentía como una vaca en el matadero, porque las enfermeras le trataban... Pero la pregunta sigue siendo la misma. Ah, disculpe. ¿No hay un final feliz? ¿Un final digno para esas personas? Claro que sí. Claro que sí. Me refiero a la eutanasia. Bueno, eso es otro asunto. Yo ahora voy a terminar y luego, si quiere, damos paso a algún otro aspecto que le pueda inquietar. Voy a terminar. Entonces, hay algunos de estos aspectos, ¿no? Preguntaba que haya coincidido, ¿no?, con eso que han pensado. Bueno, consideraciones finales. Voy a hacer unas pequeñas consideraciones finales. ¿Qué podría decir, ¿no?, dentro de todo esto? Bueno, pues que no siempre se da esta relación. Y eso es una realidad, ¿no? Los pacientes no siempre tenemos la suerte, ¿no?, de poder desarrollar o de poder tener una relación un poquito más profunda, ¿no?, con las enfermeras que nos cuidan, por miles de motivos. ¿Qué más? La relación con las enfermeras tiene un enorme valor para los pacientes, ¿sí? Aparte de que se pueden sentir muy queridos, sujetos amables, ¿no?, a pesar de su situación. Pueden sentirse también, ¿no?, queridos como personas muy significativas. También salían otros aspectos muy importantes, como es la preocupación, como es la responsabilidad que muestran las enfermeras y como es el trato humano, ¿no? Y con todo esto lo que podemos ver es que la relación es mucho más capital, que es mucho más vital de lo que nos podamos imaginar, ¿no? Y por las consecuencias que tiene sobre los pacientes, ¿no?, y por sus familiares, porque yo cuando al final hablo de paciente incluyo a la familia, ¿no? Es en el fondo es algo que no se puede separar. Y además la relación es un fin en sí misma, con la cual, ¿no?, los pacientes pueden disfrutar de la mera presencia de las enfermeras. Vamos con los retos, y voy a ser muy breve. Todo esto a mí, ¿no?, me hace pensar en los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Además, hoy estamos en un día, podríamos decir, de reivindicación, ¿no? ¿Y qué retos tenemos? Bueno, pues el principal reto, diría yo, que es la educación. La educación. Necesitamos mucha educación para tener a muchos profesionales de la salud verdaderamente formados en cuidados paliativos. Porque la gran mayoría de las personas no van a necesitar, no van a llegar a requerir, ¿no?, una atención especializada en cuidados paliativos. Hay muchas personas que tienen una enfermedad grave y que ingresan en una planta de medicina interna, que están en centros de salud, ¿no? Entonces necesitamos a enfermeras, necesitamos a médicos que puedan tratar, que puedan abordar, ¿no?, ciertas temáticas con estos pacientes y que les puedan, ¿no?, cuidar bien. Y ya dejar los casos más complejos para los especialistas, ¿no?, en cuidados paliativos. Y luego, el otro gran reto sería el tema de los recursos. Entonces, en este sentido, podemos decir que estamos a la cola de Europa, en el número de servicios de cuidados paliativos, y estamos por detrás de países como Georgia, Letonia o Rumanía. Entonces, creo que hay mucho por hacer, ¿no?, en este sentido. Y en cuanto a la formación, también, porque hay muchas universidades en las que la asignatura de cuidados paliativos no es obligatoria, es optativa. Incluso si se dan los cuidados paliativos, están incluidas dentro de otras asignaturas, como puede ser la geriatría, ¿no?, en la que se abordan, pues, 10 horas, por ejemplo, ¿no?, lectivas. Y voy a terminar con este médico humanista gallego, con Juan Roz Carballo, ¿no?, que estaba en el epitafio de mi tesis doctoral, ¿no?, y que viene muy bien, ¿no?, para tener en cuenta, ¿no?, todo esto que acabo de decir en cuanto a lo que es la relación
y que siempre les empiezo mi primera clase, ¿no?, de esta asignatura optativa que os he comentado con mis alumnos. Y es que dice así: en la vida ocurren miles de encuentros, unos triviales, otros decisivos. Parecen debidos al azar, a la casualidad. El azar es un factor importante, esencial en el encuentro, positivo y negativo. Son ciertos encuentros los que han cambiado el rumbo de nuestra vida. Nuestra existencia hubiera discurrido por otros cauces si tal o cual encuentro decisivo, en lugar de realizarse de un modo, se hubiese producido con otras personas o en otras situaciones. Entonces, esto trasladado, ¿no?, un poco a lo que es la relación, ¿no?, que tenemos con nuestros pacientes, bueno, no nos dejan indiferentes ni a los pacientes ni a los propios profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues a quién queremos, ¿no?, que nos cuide, ¿no? Esto sería pues algo que podríamos cuestionarnos. Bueno, pues nada, esto es todo, es que ricasco, y ahora ya podemos entrar, ¿no?, a lo que es el turno de preguntas. Está ricasco por la charla, me ha gustado mucho. Yo soy Miriam Berruete, soy médico de cuidados paliativos del Hospital de Donostia. Quería saber si tienes alguna experiencia con personas con barrera idiomática. Es decir, sobre todo, yo creo que la barrera idiomática que más tenemos es la de los pacientes árabes. No. Es que yo tengo una experiencia de esta mañana que yo la verdad es que me he sentido muy orgullosa porque es un paciente saharaui, lleva 32 días en el hospital, ingresado en la planta de oncología y ha venido directamente desde su casa porque tiene un hermano que vive en Irún. Entonces yo lo he visitado porque va a ir a hospitalización a domicilio al Bidasoa y en estos 32 días ingresado nadie ha hablado con él porque todo hablan por medio de un hermano que habla el idioma. Entonces me he bajado de internet un programita y nos hemos terminado los dos riéndonos un montón, porque claro, yo le hablaba en castellano, el programa le traducía por la voz en árabe. Y es que al final él terminaba hablándome árabe y claro, nadie nunca le había preguntado cómo estaba emocionalmente y eso le ha parecido ahí la bomba, ¿no? Y entonces me hacía trato así con el dedo y al final cuando me he ido, eso me ha cogido así como la mano, ¿no? Y eso, estaría feliz. Sí, encantado. Claro, les he dicho en la planta, ¿cómo a nadie se le ha ocurrido esto? Y claro, me han dicho que no tenemos tiempo, ¿no? Ay. Pero claro, cuando al hijo que habla castellano regular y al hermano le preguntas, ¿tienes dolor? Yo no sé lo que hablan entre ellos porque la frase es una frase súper larga. Y al final terminan diciéndote, sí, claro, lo ves. ¿Y dónde tiene el dolor? Y no te aclaras. A mí, sin embargo, se ha levantado, esto no se suele levantar el camisón y me ha enseñado, porque tiene encima un tumor de testículo, o sea que, y me ha enseñado hasta el testículo, que la han operado, que no sé qué, pero no sé, entonces yo estaba aquí súper orgullosa de esa tontería, pero... Que no es una tontería, es una cosa fundamental, es esencial, pero para eso muchas veces necesitamos, ¿no?, de creatividad, de tiempo y de querer, de preocupación, o sea, porque lo que había detrás, ¿no?, de ti era una preocupación por ese paciente, ¿no?, y de querer atenderle, de querer cuidarle bien y de responder a sus necesidades, entiendo, ¿no? Entonces es algo que yo creo que es de lo que estar muy orgullosa y algo a lo que tenemos que aspirar todos, ¿no? ¿Creéis que hay conciencia en los dirigentes de este problema que existe? O sea, que estemos por detrás de muchos países de Europa, no será solo un problema de presupuesto o también. Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. De hecho, esta semana va a salir la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos. Veremos qué es lo que dice esa estrategia, qué es lo que se plantea en esa estrategia. Yo podría decir que estos años, haya estado quien haya estado en el gobierno, poco se ha hecho. Y en vez de avanzar, no sé si no se ha retrocedido en determinados aspectos. Entonces no lo sé. Lo que sí que sé es que los profesionales, las sociedades científicas están muy preocupadas, tienen mucho interés, pero ya a nivel político entramos, bueno, pues en muchas luchas y en muchas, ¿no?, cosas que realmente uno se puede cuestionar si realmente les importan los problemas reales de los ciudadanos. No lo sé si con eso respondo
a la pregunta, ¿no?, que ha planteado. Arratsaldeon, Begoña. Bueno, nos has estado dando muchas pistas de cómo las enfermeras atienden en los hospitales, pero en algunos casos también acompañáis de manera domiciliaria, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa implicación también hay que buscar con la familia, entiendo. O sea que, bueno, el paciente es lo primero y el médico y las enfermeras de paliativos a quien se dirigen y con quien están en contacto es con el paciente. Pero, pues no sé, a lo mejor a la familia también se le puede dar pistas de cómo trabajar, o sea, buscar la implicación, ¿no? Y de alguna manera, y volvemos otra vez que a lo que le falta es tiempo, pero quizás se les puede pedir cosas que habitualmente hacéis vosotros como profesionales. Entonces, esa implicación de todos conjuntamente, no sé, quizás también sería algo a trabajar. No sé si hay formación para eso, específica, para cuidadores en casa, para familiares, o no sé, cómo se puede plantear en esos casos. Yo, mi experiencia es muy limitada, realmente. Lo que sí que podría hacer es hablar de mi experiencia personal, ¿no? O quizá igual más mis padres, que están aquí presentes, ¿no? Pero cuando nos toca a nosotros, en el contexto, ¿no?, de una tía mía que estaba gravemente enferma, y ahí tuvimos el apoyo, la ayuda, ¿no?, del equipo de atención primaria, y les dieron formación, les ayudaron y les resolvieron las dudas y demás. O sea, yo creo que sí que ahí no hubo algo de formación. Cuando hablamos en el contexto, ¿no?, por lo menos en la enfermería, creo que en la medicina también, ¿no?, y si no es así, corregirme, pero o por lo menos en mi facultad, ¿no?, nosotras cuando estamos con los estudiantes no hablamos solo del paciente, hablamos paciente y familia. Para nosotros, ¿no?, es como la unidad de cuidado, paciente y familia, y nunca hay que olvidar a la familia. La familia es una parte, vamos, esencial, fundamental en lo que es la vida de la persona. La enfermedad le impacta enormemente a la familia, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que acompañar, hay que educar, hay que enseñar, y hay mucho que mejorar, obviamente, ¿no? Pero yo creo que se va en esa dirección. Y bueno, yo no sé si será el caso, pero en el caso de que fuera una necesidad, ¿no?, que se presenta, yo sí que hablaría con esos profesionales, pediría esa ayuda, pediría esa formación, ¿no? Yo creo que eso es una cosa buena, ¿no?, el pedirla, el decir, mira, tengo estas dificultades, me pasa esto en el día a día, ¿me podéis ayudar? Bueno, pila bat gustatu zait hitzaldian, Bego, eta komentatu duzu, zerbitzu orokorretan batzutan barne medikuntzan, esate bateako bertan lan egiten dut, eta ikusten dut daudela oso ritmo desberdinak, ez? Osea, oso desberdina da paziente bat tratatzea eta atenditzea pneumonia batekin, edo zainketaren garretako paziente bat, ez? Eta zer esanik ez, intensibotako unitatetan, ez? Eta orduan, sarritan entzuten duzu, ez? Behin klase bat ematen eta ikasle batek esaten zidan. Kau, guk identifikatzen dugu paziente bat igual behar dugula tarte bat hartu, dolu bat esate bateko abordatzeko, ez? Eta eseritzeko eta tarte hori emoteko. Baina, klaro, bitartian beste pertsona bat enkargatu behar da, nik egiten ez ditudan beste gauza horiek egiteko. Tensiñoak hartu edo medikazioa banatu, eta bar, eta nik uste dut zerbitzutan egon barko zala bi mentalidade horiek, ez? Eta argi eukitzea, denbora hori dedikatzeko beste konpensatu behar da beste modu baten, ez? Eta hori sarritanen zaila da. Bai, guztizados. Eta askotan faltan dana da el recurso, ¿no? Osea, el recurso, zenbat erizain askotan sartzen dira pazienteen gelatan, eta ez dago beiketan aurpegi dira pazienteari. Zergatik? Ez da kaiako denborarik. Zezuk pazienteari beiketa sartzen dian aurpegira, zer ikusten duzu? Bihar bat.
Askania, ¿no? El rostro es un reclamo, ¿no? Esto diría Levinas, ¿no? El rostro es la mirada del paciente. ¿Qué es lo que vemos? Muchas veces rehuimos la mirada. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Porque tenemos un montón de pacientes a los que atender, un montón de medicaciones que poner, un montón de curas que hacer, un montón de cosas que hacer. Y muchas veces, pues la forma es no mirarle al paciente. Porque si le miras, te estás dando cuenta de que no le puedes estar atendiendo de la forma en la que tú quisieras atenderle. Y porque al final vas a lo prioritario, a lo primordial, ¿no? Que no significa que el otro sea más importante, pero hay cosas, ¿no? que al final las tienes que hacer sí o sí. Los alumnos a veces soy un poco bruta y les digo, nunca os van a meter en la cárcel por no sonreírle a un paciente. Nunca os van a, ¿no? meter en la cárcel por no preguntarle qué tal está, ¿no? Pero desde luego que sí, porque no le pongáis una medicación o porque se la pongáis mal o porque no hayáis hecho, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues ¿a qué es lo que vamos muchas veces? ¿Y qué es lo que nos falta? Pues nos faltan muchas veces recursos materiales, recursos humanos, nos falta formación, ¿no? Porque muchas veces no sabes cómo responderle a la persona, ¿no? Entonces, si no quieres responderle a la persona, pues es la huida, ¿no? Lo que hay. Yo en esta asignatura muchas veces, ¿qué es lo que hago? Bueno, la primera parte va orientada a la reflexión, que me cuenten qué tal les han ido las prácticas, que me cuenten qué habéis visto, qué os ha pasado en prácticas, ¿no? Y entonces ya empiezan a compartir. Pues yo he visto esto, pues a mí me ha tocado vivir lo otro y tal y cual. Y entonces, ¿no? Es una forma de pararnos. Nos paramos y reflexionamos. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Lo podíamos haber hecho mejor? No. Luego ya empezamos a ver qué es lo que dicen los pacientes, porque como profesionales muchas veces nos falta la otra cara de la moneda, ¿no? Nosotros solamente vemos lo que hacemos nosotros, lo que nos responde el paciente, lo que no nos responde, la cara que nos ha puesto el que está llamando 80 veces al timbre. ¿Por qué llamar a este pesado 80 veces al timbre? ¿Pero qué es lo que hay detrás, no? Bueno, pues detrás igual hay miedo, detrás igual hay angustia, detrás a lo mejor hay una crisis de ansiedad. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? No juzguemos. Entonces, claro, y son cosas, ¿no? que el hecho de poder trabajar, ¿no? con estas vivencias de estos pacientes te da la oportunidad de ver el otro lado, ¿no? Y de ver lo mucho que valoran cuando realmente, ¿no? podemos cuidar bien y que tenemos que aspirar a eso, tenemos que aspirar a que podamos hacerlo bien, ¿no? O mejor, que yo creo que bien se hace en muchos sitios. Yo creo que la mayoría de los profesionales hacen todo de lo que está en sus manos. Pero también es cierto que hoy en día estamos muy cansados, estamos muy agotados. ¿Por qué? Porque es que acabamos de salir de una pandemia. Es que estamos, ¿no? Yo lo que veo, mi sensación es que hay mucha gente que está muy cansada. Y por eso también, ¿no? El lema de este año de sanar corazones, sanar comunidades, porque ha sufrido mucha gente. Ha sufrido la población general, pero también ha sufrido mucho, ¿no? Todas las personas, todos los profesionales que han estado, vamos, durante días y días y días y días y días atendiendo a las personas que iban a los hospitales. Es que quería compartir una reflexión a partir de una vivencia, ¿no? Yo no tengo experiencia personal en cuidados paliativos y en intensivos pues tampoco apenas, ¿no? Pero cuando pienso en la residencia, en el hospital, en el médico, la persona no está. Pienso que se ocupan de cuidarnos, eso, del daño, de la enfermedad, con diligencia, pero las veces que yo estaba en el hospital, allí la persona no existe. Y tengo la impresión de que hay una necesidad de una verdadera revolución. Revolución profunda. Porque, bueno, pues la propia definición de salud, ¿no? O sea,
la salud no es no estar enfermo, es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, y aquí topamos, o sea, no hay, lo has descrito ahora mismo perfectamente, ¿no? Pues tantas inyecciones, tantas curas, tantas... pero bueno, y las personas que están allí, y desde el punto de vista digamos, de organización de salud, tengo la impresión de que necesitamos un cambio profundo, radical. Bueno, porque me da un enorme gusto escucharte, y yo estaba pensando que lo que has hecho ha sido un trabajo de antropóloga. Yo soy antropólogo, y tengo la impresión de que lo has hecho, y además muy bien, pero desde una posición, digamos, de profesional de la salud, lo cual me parece pues excepcionalmente excepcional y excepcionalmente interesante. Y vuelvo, o sea, entonces, recursos tenemos los que tenemos, y hay los que hay, y los que decidimos que haya, pero los recursos en el sentido amplio, bueno, pues los deberíamos de destinar a aquello que nos parece lo más esencial y lo más importante. Y yo lo siento, pero creo que la persona en este sistema de salud, que se ocupa tan bien de que termine mi dolor, de que de que se explore perfectamente los motivos del síncope y que se sane y se prevenga, pero la persona no está. En este sistema de organización de salud, la persona está ausente. Y entonces un planteamiento como el que haces es de agradecer, porque pienso que estás planteando una verdadera transformación, una verdadera revolución de la organización de salud. Y creo que deberíamos de intentar caminar en esa dirección, pues eso, a veces preguntando, otras veces protestando, otras veces organizándonos, otras veces... Pero necesitamos caminar en una dirección clara, que tú nos la has expuesto. Es que recasco. Zuri, yo ahí diría, ¿no?, que tendríamos que reilusionarnos en estos momentos, ¿no?, que hace falta reilusionarse y tener esperanza también, ¿no?, y no perder de vista, ¿no?, o sea, como antropólogo que eres, ¿qué visión de persona tenemos? El paciente es una persona, ¿no? Entonces eso también yo creo que considero que es muy importante, ¿no? ¿De qué definición de persona partimos, ¿no? ¿Cómo vemos al paciente? Y reilusionarnos, porque muchas veces con poco se puede hacer mucho, ¿no? No hacen falta grandes cosas, ¿no?, sino mirarle al paciente a los ojos, el preguntarle qué tal estás, ¿no?, el tenerle en cuenta, y bueno, muchas cosas más, pero sí que hay que hacer esa reflexión, ¿no?, profunda. Gracias.